derrama de la montaña hacia el mar. He derramado hoy mi vida buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de palomas, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Quiero llamar tu atención y que me mires con pasión. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Aleluya. Voy a levantar sus manos a él. Sobre alas de palomas, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Que le anhelo, por él mi alma anhela. Oh, por ti, Señor, anhelo tu regreso, anhelo tu venida, anhelo tus abrazos, por ti me desespero. Te bendecimos, aleluya.
Te adoramos. Te damos gloria, Señor, en esta noche. Te damos toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Tú eres digno de ser alabado, digno de ser glorificado, digno de recibir toda gloria y toda honra. Hoy, Señor, venimos delante de ti para suplicar, Señor, que nos hables, que nos ministres, que toques las vidas de aquellos que están predestinados, Señor, para ser salvos, para servirte, para buscarte, Señor. Aquellos que tienen la opción también, Señor, de recibirte o de rechazarte. Permite que ellos, Señor, oigan tu palabra y sean ministrados, Señor, y se produzca la fe en su espíritu, en su mente, en su corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Padre eterno. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa noche. Vamos a estar hablando hoy acerca de el tema, hermanos, que hemos estado desarrollando durante todo esta semana, que es la blasfemia. No encuentro el puntero. Entonces, vamos a estar hablando acerca del tema de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Solamente que lo puse mal. Ahora sí. Vamos a ver acá. Vamos a entrar, hermanos, a hablar acerca, a hacer un pequeño recuento, un pequeño resumen de lo que significa o de lo que es, hacia quiénes va dirigida las blasfemias. Hemos estado hablando acerca de esto. Hay blasfemias en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de la doctrina, en contra del camino de la verdad, en contra de potestades superiores y en contra del Espíritu Santo. Estas son algunas de las blasfemias que se dan en la Biblia, y que solamente la estoy mencionando de esta manera porque ya la hemos estado desarrollando desde el domingo, lunes, martes. De manera, hermanos, que yo le invito para que usted las busque aquí en Facebook o en YouTube. Primero en Facebook busque Ministerio Vivo de la Familia, y en YouTube tenemos nuestro canal José M. Suárez, Ebenezer Cunduacán. Entonces, hermanos, ahí estuvimos compartiendo este tema. También hablamos en esa ocasión de la palabra blasfemia, que viene del griego blasfemia, hermanos, en el Nuevo Testamento, y que tiene que ver con calumnia, tiene que ver con detracción, tiene que ver con un discurso injurioso, tiene que ver con un reproche injurioso, hermanos. Tiene que ver con la palabra blasfemia, va dirigido hacia la majestad divina, y es un hablar mal, ¿verdad?, de la majestad divina. También estuvimos diciendo acerca de lo que es blasfemia a la luz de la palabra. En la Biblia, blasfemar es maldecir el nombre de Dios. Blasfemar, hermanos, es hablar en contra de Dios o de lo sagrado. Es atribuirle a Satanás las obras que hace el Espíritu de Dios. Es voltearse en contra del Espíritu Santo después de haberlo recibido. Por lo menos esos 4 puntos tienen que ver con blasfemar a la luz de la palabra de Dios. Ahora, cuando nos enfocamos al Espíritu Santo, hermanos, tenemos que decir que el Espíritu Santo tiene acciones o funciones que son importantísimas, indispensables para la vida de un creyente, para la vida de la iglesia,
Por ejemplo, el Espíritu Santo sella. El Espíritu Santo es el que nos aprueba. El Espíritu Santo es el que nos pone el sello, digamos así, hermanos, de aprobación y de propiedad de nuestro Dios. Quien no tiene el sello del Espíritu Santo podrá hacer muchas cosas, pero no está, digámoslo así, seleccionado como parte del cuerpo o parte de, hermanos, del Señor. No pertenece a Dios. Número 2, el Espíritu Santo guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo consuela. El Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo convence. Hermanos, sin estas 7 funciones que el Espíritu Santo hace, nadie podría ser salvo. No podríamos llegar al conocimiento, hermanos, no podríamos llegar a una relación con Dios sin la acción, sin las funciones del Espíritu Santo. Entonces imagínense blasfemar en contra de Él, rechazarlo. Mire, yo le voy a poner acá, hermanos, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es un proceso de involución. Blasfemar contra el Espíritu Santo no se da de la noche a la mañana. Eso es importante que usted lo sepa. No es que ahorita, ¿verdad?, está alabando al Señor y de pronto blasfemó a Dios. No, la blasfemia es un proceso de involución y lo vamos a poner acá. Mire, primero se encuentra que hay personas que enojan al Espíritu Santo. A ver, hermano, yo voy a arreglar esto, a ver, con la ayuda del Señor. Permítame, discúlpeme que me voy a meter acá a arreglar aquí un detallito para que usted vea, pues, porque lo he estado compartiendo, pero no se mira bien allá en la pantalla. Entonces yo necesito que usted vea bien, hermano, lo que estoy poniendo acá en la pantalla. Bueno, entonces decíamos, hermanos, que el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es un proceso de involución. Ahora sí se vea. Primero, se enoja al Espíritu Santo. Segundo, se apaga al Espíritu Santo. Tercero, se contrista al Espíritu Santo, es decir, se entristece. Cuarto, se miente al Espíritu Santo. 5, se tienta al Espíritu Santo. 6, se resiste al Espíritu Santo. Y 7, llega a la blasfemia. Entonces, hermanos, ya estuvimos hablando de enojar, ya estuvimos hablando de apagar y de contristar. En esta condición, cuando alguien llega a la blasfemia, hermanos, el Espíritu Santo se aparta y se vuelve enemigo de la persona que ha blasfemado, y esa persona está destinada a morir eternamente. La Biblia lo corrobora en Isaías capítulo 63, en su verso 10, hermanos, donde dice: mas ellos fueron rebeldes. Mire que la rebeldía, hermanos, hace que el Espíritu Santo se enoje. La terquedad, un corazón obstinado. Y dice: e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se le volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Wow. Entonces, hermanos, vamos a ir a hablar de los otros, de las otras escalones de involución. Ya hablamos, pues, del enojo, cómo el Espíritu Santo se enoja, el Espíritu Santo se apaga, el Espíritu Santo se contrista. Diríamos que se enoja por la rebeldía, se apaga por la falta de búsqueda y de llenura del Espíritu Santo, se contrista, se entristece por acciones que nosotros cometemos. Ok, entonces, ahora, hermanos, hablemos del cuarto paso, el cuarto punto, el cuarto escalón de la involución: mentir al Espíritu Santo. Hermanos,
El Espíritu Santo es Dios. Por lógica, ¿verdad? Es imposible mentirle al Espíritu Santo. Pero vamos a ver entonces por qué se dice mentir al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, verso 3, la Biblia habla, hermanos, que la iglesia en un momento dado tuvo todas las cosas en común. Pero, hermanos, hubo una pareja que vendió un terreno. Y entonces Ananías y Zafira trajeron, hermanos, pues el precio de la heredad, pero le sustrajeron, le sacaron. Ahorita vamos a ver esto, y dice la Biblia, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí, hermanos, se está hablando de una ofrenda, puede hablar de una primicia, ¿verdad? Se puede aplicar. Satanás llenó el corazón de Ananías y de Zafira para tratar de mentirle al Espíritu Santo. Y ellos sustrajeron del precio de la heredad. ¿Eso qué significa, hermanos? En la Biblia al día dice que Ananías había tomado, pues, en la parte de abajo dice que se habían quedado con parte del dinero que habían recibido por la venta de un terreno. Esto, hermanos, lo podemos aplicar, ¿verdad? Cuando el Señor nos bendice de alguna manera, ¿verdad? Con algún ingreso económico, con alguna venta, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Y Satanás llena el corazón de la persona para que mienta al llevar, ¿verdad?, una parte y no llevar lo que le corresponde al Señor. Entonces hay gente que toma de lo que le pertenece a Dios, como en el caso, ¿verdad?, de Eva, que tomó, hermanos, del huerto del Edén, del árbol que no debía haber tomado un fruto. Pero ahí también Satanás llenó el corazón de Eva. Y a veces el enemigo, hermanos, llena el corazón de alguien que es parte de la iglesia para tomar algo que no le pertenece. Algo que ya es ofrecido a Dios y quiere mentirle al Espíritu Santo. De manera, hermanos, que eso es a lo que se refiere mentir. Ahora veamos qué significa. La palabra mentir se traduce del griego pseudomai, que significa pronunciar una falsedad, decir algo, hermanos, pero que es falso, intentar engañar mediante falsedad. Y aquí tenemos que puntualizar la palabra intentar y engañar. Hermanos, a veces intentamos engañar a Dios, intentamos engañar al Espíritu Santo, hermanos, no dando lo que le pertenece realmente a Dios. Hay gente que toma de lo que le pertenece a Dios para otras cosas, para ayudar a alguien que lo necesita. Pero las primicias, hermanos, no son para ayudar a alguien. Las primicias le pertenecen a Dios y hay que entregarla en el altar. Por cuanto fue Dios el que movió, hermanos, el que nos dio la fuerza, el que nos dio el trabajo, el que nos dio la bendición, ¿verdad?, de recibir un ingreso. Y es una manera de reconocer que Dios nos da todo lo que recibimos. Por eso dice el salmista David: de lo recibido de tu mano te damos. Y ahí tenemos que aplicar la fe. Porque hay gente que dice: ¿para qué Dios quiere dinero? Dios no lo necesita. Pero resulta, hermanos, que nosotros traemos algo material ante el Señor y nosotros le aplicamos fe, y esa fe convierte aquello material en algo espiritual, y entonces Dios lo toma y lo convierte en celestial, y las puertas del cielo se abren, hermanos, para que Dios derrame las bendiciones hasta que sobreabunden en nuestra vida. En el caso de Ananías, hermanos, él pretendió mentir a Dios. En el caso de Ananías, hermanos, él cayó en esa condición
como consecuencia de no despojarse de la mentira y permitió, fíjese, permitió que Satanás llenara su corazón y concibió engaño tan grande, hermanos, como el de mentirle al Espíritu Santo. Y obviamente a Dios nadie le puede mentir, hermano. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Dios no puede ser burlado. O sea, a Dios no se le puede mentir, hermanos. Ananías quiso engañar a los hombres, es decir, en este caso a los ministros del Señor, con el objeto de que creyeran que él estaba cumpliendo y que estaba haciendo algo material en espiritual y que él era digno de ser admirado, de ser imitado. Amó más la gloria de los hombres que la de Dios. A veces, hermanos, si nosotros tomamos algo del diezmo o de las primicias del Señor, hermanos, deberíamos de ser honestos y decir, bueno, yo he tomado, pero lo voy a regresar. O no tengo para regresarlo, por favor, Señor, perdóname. A decir, a hacer como que entregamos algo que no está completo. O bien, el apóstol Pedro le dijo, si te hubieras quedado con el precio de lo que vendiste, pues no hubieras pecado porque era tuya. Nadie te está obligando a hacerlo. Nosotros no obligamos a dar ofrendas y diezmos. Enseñamos, amados hermanos. Pero si usted lo trae, sea honesto con Dios. Entonces, Ananías olvidó que a Dios nadie lo engaña. Su vista espiritual se había oscurecido, hermano. Su visión espiritual. Jamás pensó que ese pecado lo llevaría a la muerte. Así que, mis hermanos, dice la Biblia en Gálatas 6:7, no os engañéis. O sea que, mire, hermano, el que quiere mentirle a Dios, en realidad se está mintiendo a sí mismo. Dios no puede ser burlado. No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Es algo cruel? Bueno, pero aquí está en la palabra del Señor, y déjeme decirle y corroborarle que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, yo le creo a la palabra, hermanos, más que al hombre. Dice, vamos a ver ahora, hermanos, eso es mentirle. Ya vimos entonces que hay por lo menos hasta ahorita 4 escalones de involución. ¿Cuál fue el primero? ¿Perdón? Enojar al Espíritu Santo. Número 2, apagar al Espíritu Santo. Número 3, contristar o entristecer al Espíritu Santo. Número 4 es, hermanos, mentirle al Espíritu Santo. Y número 5, tentar al Espíritu Santo. Eso es, hermanos, lo que hace en este caso la esposa de Ananías. Hechos capítulo 5, verso 9 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Miren qué tremendo, hermanos, que a veces una pareja puede, hermanos, tratar de mentir y también tratar de tentar a Dios. Veamos entonces qué significa la palabra tentar. Tentar viene del griego peirazo, que significa incitar. Tentar es incitar. Tentar es provocar. Tentar, hermanos, es examinar a Dios. Tentar es tratar de poner una disciplina a Dios. Imagínense, hermanos, los patos tirándole a las escopetas, ¿verdad? Entonces veamos acá en la Biblia, hermanos, algunos puntos. También indica que Dios
hermanos, no puede ser tentado, porque Dios es santo. Dios no puede ser tentado. Veamos, la Biblia dice en el libro de Santiago que nosotros sí somos tentados, cuando de nuestra propia concupiscencia somos arrastrados. Pero mire, veamos aquí hay por lo menos 4 o 5 cosas, hermanos, importantes en Santiago capítulo 1, verso 14. El verso 13 dice que Dios es santo y Dios no puede ser tentado, sino que cada uno es tentado. Nosotros somos tentados. ¿Y cuáles son o cuál es el proceso de la tentación? Mire, dice, cuando de su propia concupiscencia. ¿Cómo es que viene la tentación, hermanos? Viene la tentación porque en nosotros hay concupiscencias. Es decir, que nosotros agarramos señales como una antena, hermanos. ¿Sí? Tenemos como antenas que si estamos nosotros alimentando nuestro espíritu, captamos las señales espirituales y celestiales. Pero si nuestra mente, nuestro corazón, hermanos, están centrados en lo terrenal, entonces lo único que nos atrae, hermanos, las señales que vamos a captar son señales de pecaminosidad, de suciedad, de tentaciones. No sé si me explico. Se me va el nombre de los... le llamo ahorita pues antenas, ¿verdad? Gracias, hermana Olga, es mi, ¿cómo se llama? Mi diccionario. Receptores, tenemos receptores en nosotros, que los que alimentemos, esos receptores, hermanos, los que traigamos conectados, esos son los que van a funcionar. Así que cuando somos tentados porque nuestros receptores están captando el pecado. Es decir, vamos a decir, tengo un receptor de música mundana. Mi antena tiene receptores, mi cuerpo tiene receptores. Y entonces cuando escuchamos La Negra tiene tumbado, se nos mueven los hombros, se nos mueve, hermano, los pies y empezamos a bailar. ¿Por qué? Porque hay un receptor que está activado en nosotros. Por eso hay cristianos, ¿verdad?, que están en la iglesia, danzan en la iglesia y luego van y bailan en el mundo porque están activados esos receptores. De manera, hermanos, que así comienza la tentación, porque nuestros receptores captan esas señales. Pero entonces, dice, es atraído, hay atracción. Ese es el primer punto, atracción. Luego hay seducción. Dice, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, lo tercero que hace es que concibe, hay concepción. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Es decir, que, hermanos, y el pecado dice siendo consumado. Entonces ahí encontramos 4, digámoslo, 4 escalones hacia el pecado. Primero comienza, hermanos, con la atracción, luego con la seducción, luego con la concepción y luego con la consumación. De manera que llega el quinto, que es la muerte. Así trabaja, hermanos, la tentación en nosotros. Entonces, hermanos míos, veamos, dice Santiago 1:13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces, hermanos, tentar a Dios es una ofensa grave. No podemos tentar a Dios. Lo intentaron tentar. Mire, vamos a verlo acá. Los fariseos tentaron al Señor con preguntas, pero el Señor siempre le contestaba con sabiduría. Mire que enviaban incluso alguaciles. Dice que San Juan 7:45 y 46. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos
Y estos le dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Lo mandaron pues a apresar a Jesús. Y dice el verso 46, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. El Señor, hermanos, siempre hablaba con sabiduría. Cuando lo intentaban agarrar en una palabra, hermanos, Él siempre contestaba con mucha sabiduría. No vamos a meternos ahí, pero, por ejemplo, el diablo también quiso tentar al Señor. Quería que el Señor, hermanos, tentara al Padre cuando le incitó a que se tirara del pináculo del templo. Y le dijo: tírate de acá. Dios va a enviar ángeles que guarden tus pies de tropezar en piedra. Así lo dice la Biblia, le digo prácticamente, ocupando la Biblia, hermanos, como, ¿cómo le diré? Como un texto, como un pretexto. Pero el Señor le respondió: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Satanás o el diablo? Tentándolo, para que él a su vez tentara a Dios, tentara al Padre. Entonces, mis hermanos, veamos acá Mateo 4:6, y le dijo: si eres hijo de Dios, mire, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Ahí fue donde el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito también. Entonces, hermanos, ¿cuándo tentamos al Espíritu Santo? Cuando nosotros queremos que Dios haga cosas, hermanos, que no es que Dios no las pueda hacer, sino que, hermanos, se está haciendo con el propósito de ver si Dios puede. Ahorita se lo voy a explicar, o se lo voy a comprobar con la palabra del Señor. Existen varias formas de tentar a Dios. Por ejemplo, probarlo para ver si tiene poder para hacer algo, como en el caso de Israel, cuando ellos pidieron comida en el desierto a su gusto. No quisieron palabra de Dios, no quisieron maná del cielo. Ellos querían carne, querían pan, querían agua. Miren lo que la Biblia nos dice acá, hermano. Vamos a Salmo 78:18. Dice: y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? En sus corazones, hermano. Eso quiere decir que Satanás aquí tuvo un trabajo también. Llenó el corazón de Israel para tentar a Dios. Y le hicieron caso al diablo, que el Señor lo reprende. Y pidieron comida a su gusto. O sea, no comieron lo que les hacía bien. Lo voy a parafrasear de otra forma, hermanos. A mí se me antoja a veces, hermanos, echarme un vaso de Coca-Cola. Pero la Coca-Cola me hace daño. A veces se me antojan unos chicharrones, hermano. Wow. A veces se me antoja, ya le estoy sacando hambre a una hamburguesa, ya mi joven, una hamburguesa, hermano. Le digo a mi esposa y a mi hija: mañana vamos a Villa, si Dios lo permite, y vamos a ir a taquear, a comer taco de eso sabroso. Pero a veces, hermanos, no todo lo que se nos antoja es de beneficio para nuestro organismo. A veces comemos cosas que nos hacen daño, así como lo escucho. Pero el pueblo de Israel estaba harto ya de comer maná del cielo, comer comida celestial, hermano, pan de ángeles. Entonces hablaron contra Dios y pusieron a prueba a Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto?
Es decir, se les metió en la cabeza, dice la traducción lenguaje actual, se les metió en la cabeza poner a Dios a prueba. Y le dijeron y le pidieron comida a su antojo. Entonces, hermanos, andaban de antojo y hablaron mal de Dios. ¿Y sabe qué? Hasta llegaron a decir, aquí en el desierto Dios no puede darnos de comer. Hermano, no sé cuántas veces lo hemos dicho, pero en alguna ocasión nos hemos encontrado tal vez en la situación del pueblo de Dios, de Israel. Y tal vez hemos dicho, Dios no puede ayudarme en esto. Dios no puede suplir mi necesidad. No puede. Y el Espíritu Santo llega hasta nosotros y nos dice, para Dios no hay nada imposible. Y le refutamos y le decimos, no, Dios no puede suplirnos. Dios no va a suplirnos. Y aquí, hermanos, muchas veces hasta hablamos mal del prójimo. Hablamos mal de los hermanos de la iglesia. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde está el pastor ahora que no nos ayuda, no nos da la mano? Y a veces, hermanos, no saben que también el pastor no tiene para la comida. Hermano, aquí tenemos que poner nuestra fe en práctica. Porque a veces se nos mete en la cabeza, hermanos, ¿quién sabe si Dios puede? A ver, Señor, dame tal cosa. Y a veces pedimos, hermanos, pero por antojo. Y eso lo dice Santiago. No tienes porque no pides. Y cuando pides, pides solo para saciar tus antojos, tus apetitos carnales, tus concupiscencias. El pueblo de Israel dijo, ¿podrá Dios darnos de comer aquí en el desierto? Mire, acá hay otra versión. Salmo 78, 20 dice, he aquí hirió la roca y brotaron aguas. Dios le dio agua. Y torrentes se desbordaron. ¿Y sabe qué dijeron ellos? ¿Podrá también dar pan? Y luego dijeron, ¿proveerá carne para su pueblo? Hermanos, el Salmo 78, 21 dice, por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. Entonces, hermanos, tentar a Dios es ponerlo a prueba. No creer que Dios, hermanos, puede proveernos todo. Solamente confíe. Solamente esperemos. No abramos nuestra boca para hablar en contra de Dios. Hagámoslo de Job, que no abrió su boca, hermanos, y no pecó contra Dios con sus palabras. Confiemos en el Señor. También como en el caso de los escribas, hermanos, y los fariseos, que demandaron señal al Señor. Mire, es lo mismo que el pueblo de Israel hizo. Mateo 12, 38, y ellos tenían la misma genética, hermanos. Eran descendientes de ellos. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. No sé cuánta gente, hermanos, le pide al Señor señales. Pero ¿qué más señal de amor? ¿Qué más señal de provisión, hermanos? Ya Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, fue al lago de fuego en nuestro lugar, hermanos. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y aquí dice la Biblia que ellos estaban pidiendo señal de parte del Señor. Y entonces el Señor les responde en el verso 39, pero respondiendo Él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal. Porque hasta eso, hermanos, a veces no somos fieles al Señor, a veces somos perversos
Y a veces hemos adulterado, es decir, hemos sido infieles al Señor, hermanos, y todavía nos ponemos a pedir señal. Hermanos, a veces no tenemos vergüenza, perdón. Pero eso es lo que prácticamente el Señor está diciendo aquí. Han sido perversos, han sido adúlteros y todavía piden señal. No han sido fieles. Hermano, en mi condición, en mi pasada, hermanos, yo no me puedo poner hoy a decirle, Señor, a ver si de verdad estás conmigo. Si estás conmigo, a ver, mándame ahorita mismo tal cosa. Mándame un carro último modelo, a ver si lo puedes hacerse. Por favor, hermano. Yo creo que el Señor lo puede hacer. Pero si lo pedimos, hermanos, para gastar en nuestros propios deleites, ahí, hermanos, estamos fallando en algo. Y entonces el Señor le dijo, ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. ¿Cuál fue esa señal? La señal de Jonás el profeta, hermanos. 3 días y 3 noches pasó en el vientre del gran pez. Y el Señor estuvo 3 días y 3 noches sepultado. Así que, hermano, ¿qué más señal queremos? No pongamos a prueba al Señor. Ahora, yo sé que usted viene en su mente y dice, pero el Señor dice, probadme en esto. Ok, pero eso tiene que ver con las primicias, hermano. No con pedir cosas a nuestro antojo. Alguien decía por ahí que Dios no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Ahora, aprendamos a pedir. No se trata de orar y de pedir por pedir. Aprendamos a pedir. Pidamos conforme a la voluntad del Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos, para que cuando oremos con gemidos indecibles y nos comuniquemos directamente con el Padre por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe lo que nos conviene pedir. Ahora, este es el 5.º paso en el proceso de involución. Y entre los antídotos, hermanos, en contra, hermanos míos, de la tentación, está la fe. Confiemos en el Señor. La fe, por medio de la fe, hermanos, creemos que Dios es todopoderoso, y que Él es fiel. Y así como las aves del cielo no trabajan ni hilan, y Dios les provee todo lo que necesitan, Dios nos va a proveer a nosotros. Por eso el Señor les dijo a los discípulos, no hagan vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, porque vuestro Padre sabe cuáles son sus necesidades. Entonces confiemos en el Señor, en su poder, más bien, hermanos, en su omnipotencia. Número 2, el otro antídoto contra la tentación, contra ese deseo de tentar a Dios, es creer en el amor a Dios, ¿no? O tener amor a Dios más bien. Porque con eso, hermanos, podemos permanecer fieles y en obediencia. Así que, mire, utilicemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como lo hizo el Señor en el desierto. Porque, hermanos, a veces se presenta el diablo y se presenta queriendo tentarnos para que tentemos a Dios. Y dice Mateo 4:4, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ocupemos la palabra como espada, hermano. No contra el hermano, perdón, hermano. Por ahí hay una frase que la verdad a mí en lo personal no me gusta. Pero dice, antes de que ocupes la palabra como espada, utilízala como espejo. Como que se la pasan tirándole a otros. Hermano, la espada del Espíritu es contra el enemigo. Ahora cuando se ocupa, hermanos, y se predica la palabra, tiene que cortar, tiene que podar en nosotros
aquello que no le sirve al Señor. Así que si el Señor la ocupa con nosotros, Él sabrá, ¿verdad?, por qué. Y sabrá cómo. Utilicemos la armadura de Dios, hermano. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Entonces, ocupemos esa armadura. Y hermanos míos, Mateo 26:41, estemos velando. Velar, hermanos, no es pasarse la noche despierto. Velar no es decirle a la iglesia: hermanos, vénganse el sábado porque vamos a pasar toda la noche en vela y mañana no hay culto para que pase todo el día durmiendo. Eso no es así, hermano. Eso es lo que nos enseñaban antes. Pero velar es estar alerta espiritualmente. Velar, hermanos, y orar. Dos cosas que van juntos. Para que no entréis en tentación. Al no entrar en tentación, tú no tientas a Dios. Recuerde que el espíritu está dispuesto, hermanos, a creer, a servir, a amar a Dios, a esperar en Dios. Pero la carne es débil. Y si la carne empieza, hermanos, a querer sobreponerse al espíritu, entonces tenemos que velar y tenemos que orar. Yo quiero invitarle, hermanos, a hacer una oración en esta noche y pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira, Señor, necesitamos tu ayuda. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para que no vayamos a hacer enojar. No lo vayamos a hacer, Señor, no lo vayamos a apagar. No lo vayamos a contristar. No querramos mentirle. O no querramos, Señor, tentarlo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos ayuda. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes y que nos perdones si en algún momento hemos estado involucionando y hemos estado haciendo cosas que te entristezcan, que te enojen, que te contristen, que te apaguen. Si a veces hemos querido mentir y aparentar a sabiendas de que tú conoces todo, te suplicamos, Señor, esta noche que tengas misericordia y que nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a hacer despedidos en esta noche y yo le voy a invitar para que el día de mañana, mañana me recordé de mi hijo que dice hasta mañana miércoles siempre, aunque sea domingo. Mañana viernes, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, estoy ubicado. Mañana viernes seguimos con este tema, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y estaremos hablando, hermanos, de otro punto que es muy importante que lo toquemos. Dios les bendiga a todos, Dios los guarde y que Dios los cuide, hermanos.